En este video trataremos fundamentos sobre los tipos de datos en lenguaje C. Vamos a conocer un poco de su escritura, qué tipos de datos existen y más adelante en los siguientes dos videos veremos prácticas ya, un taller con el simulador. Se le conoce como byte a un grupo de 8 bits. Es una de las unidades más pequeñas que puede ocupar un dato, es decir, un dato pequeño puede ser de un byte de 8 bits. Aquí se encuentran enumerados desde su dígito menos significativo hasta el más significativo, así como en nuestro lenguaje, nuestro sistema de numeración decimal, el cual tiene las unidades que son la de menor valor, luego vienen las decenas, luego las centenas, unidades de mil y así sucesivamente. El que está más hacia la derecha de nuestra perspectiva es el de menor importancia o menor valor. En este caso, este 5 son 5 unidades, mientras que este 1 es el número de 10, ¿no? Porque sería una decena. Miremos aquí los números equivalentes en decimal. 0 serían todos los bits en 0 de esos 8 bits. 1 sería el bit menos significativo como 1 y el resto de dígitos como 0. Aquí tenemos el valor de 2, porque recuerden que como este solo puede tomar valores de 0 y 1 en binario, pues el aumento hace un acarreo al siguiente bit, y así sucesivamente. Veamos que como tenemos una cantidad total de bits o de dígitos de 8, hay cierto límite de número o cantidad que podemos almacenar ahí. Cuando ya todos estos dígitos alcanzan el valor de 1, ya no tengo manera de escribir números más grandes que este, porque ya no me quedan más bits, ya no hay más espacio aparte de estos 8 bits, 8 dígitos. Y el valor máximo que puedo alcanzar en ese momento es de 255 en valor decimal. Esto es porque como trabajamos en el sistema de numeración binaria, pues cada dígito, cada bit que se encuentra en cada posición es el equivalente de la potencia de 2. Entonces comenzamos con la potencia de 2 a la 0, 2 a la 1 en cada uno de estos dígitos, comenzando por el menor. Si buscamos el número equivalente de cada potencia de 2 y lo sumamos, ya que todos son igual a 1, es decir, multiplicamos este por 1 y finalmente sumamos todos estos valores, nos va a dar este resultado de acá. Es decir, con un total de 8 bits puedo alcanzar un total de 256 posiciones porque puedo aplicar esta fórmula 2 a la potencia del número de bits que voy a utilizar. Y esto me da el número de posiciones o diferentes números que puedo alcanzar. Entonces puedo alcanzar 256 posiciones, pero el número máximo no es 256 sino 255. Porque comenzamos desde 0, no contamos desde 1, sino que tenemos presente el 0 también para representar un valor de nada, ¿no? Entonces las posiciones van los números van de 0 a 255 para una longitud de 8 bits numéricamente hablando. Y este dato se le llama, o así como lo estamos utilizando, se llama sin signo, en inglés unsigned, que es como se escribe en lenguaje C. Significa que solamente estamos tomando valores positivos, es decir, de 0 a 255, que es lo máximo que permite, pero sin tomar, digamos, valores negativos, porque es de 0 hasta números positivos. Ahora veamos el número con signo. En este caso, recuerden que los 8 bits nos alcanzaban a contar hasta 255, pero en este caso, como vamos a tomar números con signo, lo que pasa es que el rango, que era de 256 posiciones, se parte en dos mitades. Entonces la mitad de 256 es 128.
lo que hacemos es que damos 128 posiciones del 0 hacia abajo, es decir, negativos, 128 números negativos y igualmente 128 números no negativos. Entonces, como ven aquí dice menos 128, es decir, puedo desde 0 hasta menos 128 contar. Y aquí de 0 hasta 127. O sea, aquí también hay 128 posiciones, sino que como también cuenta a partir del 0, entonces por eso solamente arranca hasta 127 en el positivo. Es decir, partí esos 256 que tenía, mitad para negativo, mitad para positivo. Porque esa es la manera en la que puedo utilizar un valor con cierta cantidad de bits para representar ambos tipos de cantidades, ¿no? Con diferentes signos. A veces es necesario hacer cálculos con números negativos, entonces es necesario no solamente tomar valores positivos, sino también negativos. Entonces vean que cuando el atributo o el tipo de ese dato es con signo o signed en inglés, es porque vamos a tomar valores negativos según la información que estemos analizando o vayamos a representar. Entonces la fórmula para hallar el valor máximo o la cantidad de valores que voy a poder almacenar de signo positivo y negativo sería elevar 2 a la potencia de la cantidad de bits menos 1. Como son 8 bits, le resto 1 y me queda 2 a la 7 igual a 128. 128 posiciones para negativos, 128 posiciones para no negativos, incluido el 0. Entonces, como les decía, estos 256 se parten en una mitad, que es del 0 hacia arriba, positivos, y otra del 0 hacia abajo, o sea, negativos. Cuando es signed, ¿no? Cuando es con signo, mi dato. Luego vamos a comenzar a notar que también se pueden hacer datos con mayor longitud. Pueden ser de 16 bits también. Entonces veamos acá. 2 a la 16, que son la cantidad de datos que tenemos, menos 1. Porque acuérdense que contamos desde 0, entonces siempre le restamos como 1. Sería igual a 65.535. Ese es el número máximo que puedo almacenar en una en un dato de 16 bits de longitud. Entonces, ahora, lo que pasa es que cuando tenemos números positivos de 0 hasta el máximo, que sería este, se le llama unsigned, ¿no? O sea, sin signo. Aquí como repito que es de 0 a 65.535. Pero también podemos necesitar almacenar valores o analizar valores que sí tienen signo. Entonces vuelve a pasar lo mismo. La mitad de este rango de 65.000, que es como 32.000 y pico, se divide para los valores negativos y la otra mitad para los positivos. Dense cuenta que también tenemos un límite máximo, ¿no? No puedo superar un número más negativo que este. Por ejemplo, 50.000 no está dentro de este rango. Y de nuevo, pues esta ilustración para que la vean. Podemos, cuando decidimos que sea una cantidad con signo, signed, va a ir de 0 a la mitad positivo, de 0 a la otra mitad negativo. Pero si es unsigned, quiere decir que tomamos todo el valor máximo solamente para positivos, de 0 al máximo. La siguiente es eh, un dato de 32 bits, es otro tamaño de un dato y podemos alcanzar diferentes magnitudes numéricas. Podemos alcanzar un valor tan grande como este de acá de más de 4.000 millones. Y recuerden que este sería el valor máximo, es decir, cuando solamente tomo valores positivos de 0 hasta el número mayor. También puede ser el caso que requiera utilizar eh, números con signo, es decir, cantidades positivas y negativas, y ahí ya utilizaríamos este atributo en el nombre de la variable que sería signed, o sea, con signo. Como ven, se parte a la mitad de todo este rango de más de 4.000 millones de números de posiciones. Se parte en la mitad de las posiciones que ahora serían solamente 2.000, un poco más de 2.000 millones para negativo y 2.000 millones para positivo.
Bueno, ya vimos cómo se representan los números enteros, es decir, positivos o negativos, pero sin parte decimal. Los números reales son aquellos que tienen una parte entera y una parte decimal. A veces, bueno, es necesario organizar los datos de una diferente manera para poder describir estos números reales con parte decimal. Como ven aquí, tenemos un número con parte entera y una parte decimal. Pero también conocemos que hay otras maneras de escribirlas, otro tipo de notaciones numéricas, como la notación numérica, la notación científica. Si se dan cuenta aquí, está expresado este mismo número, pero en diferente formato. Tomamos la primera cifra, agregamos un punto decimal y ponemos el resto de las cifras contiguas menores. Y lo multiplicamos por una potencia de 10 que nos va a correr las posiciones del punto decimal para encontrar exactamente la misma cantidad, el mismo número. Entonces lo que pasa para representar este tipo de números es también, bueno, hay un rango ya preestablecido que va de 0 al positivo y del 0 al negativo, pero lo más importante es que ese tipo de datos con esas características se codifican de la siguiente manera, más o menos, no es precisamente lo que les voy a decir porque hay un estándar para eso, pero básicamente toma la parte entera y la guarda en una cantidad de bits que sea suficiente que quepa ese dato. Y el programa o el software sabe en qué cantidad, en qué posiciones de bits está la parte entera. Luego, en otra parte de esta cantidad de bits, eh, se toma para los números decimales, las cifras decimales que vienen a continuación del número en otra posición. Y finalmente, el exponente de 10 lo guarda en otra cantidad de bits y así es como lo codifica, saca de una parte una información, del otro la otra y así la reconstruye en una cifra total. Así es como se codifican esos números reales. Hay otro tipo de datos que es el dato carácter, que se utiliza para simbolizar letras, números y símbolos especiales. Este ocupa una longitud de 8 bits en su manera más simple, aunque hay estándares de mayor cantidad de bits, pueden ser de 16, incluso a veces de mayor longitud, pero de este modo se utilizan en el código ASCII solamente 8 bits y como habíamos visto antes, en 8 bits también se puede almacenar información numérica. Entonces, lo que pasa es que se almacena un valor numérico, de nuevo solo unos y ceros, pero se contrasta como con una especie de tabla, es decir, cada valor numérico le corresponde un símbolo escrito. Puede ser una letra, un número o un carácter especial. Y de esa manera se interpretan la parte de caracteres en el lenguaje C. Los tipos de datos básicos de los que vamos a hablar